Hay distintas técnicas de lifting. Generalmente se hace una incisión que va pegado a la línea del pelo por la zona temporal, por esta zona lateral, baja por la zona delante de la oreja y se va hacia atrás y se extiende la parte de atrás. Aunque es una incisión larga, es una incisión que queda muy bien camuflada y que con el paso del tiempo prácticamente no se nota. La técnica que nosotros utilizamos para hacer el lifting es lo que se llama el lifting deep plane facelift, que quiere decir lifting de plano profundo. Cuando se empezó a hacer lifting, a principios del siglo XX, ya hay artículos que hablan sobre cómo realizar un rejuvenecimiento facial. Era un lifting de piel y lo que se veía es que cuando solo tiras piel, los resultados no son buenos, ni son estables, ni son duraderos y la calidad de las cicatrices no es buena, ¿no? Porque recae toda la tensión sobre la piel. Entonces, en nuestra técnica, la técnica que realizamos muchos cirujanos de Deep Plane Facelift, lo que se hace es ir a una estructura más profunda, una estructura que se llama SMAS. Nos metemos debajo de ese SMAS, que es el sistema músculo-aponeurótico superficial, los músculos de la cara y todas las aponeurosis, las fascias que están debajo de la piel, y conseguimos elevar de ellas para dar una elevación no solo de la piel y evitar esos resultados de piel estirada, sino una reposición de todas las estructuras profundas. Al mismo tiempo podemos tratar el cuello, tensando la musculatura del cuello, el platisma, consiguiendo una definición muy bonita entre el ángulo mandibular y el cuello, una buena definición de esa zona, que es un signo de juventud y que hace que los pacientes se vean mucho mejor cuando se ven al espejo, ¿no? Además, nos permite corregir en el grado máximo la flacidez. Hay técnicas no invasivas para corregir flacidez, pero el lifting es sin duda la más efectiva para los grados avanzados. ¿Cuáles son los riesgos del lifting? El lifting es una cirugía importante, es una cirugía en la cual hay que despegar gran parte de la piel de la cara y del cuello, despegar las estructuras profundas, y el gran riesgo, la complicación más frecuente de la cirugía es la hemorragia, es el sangrado, que se produzcan hematomas, ¿no? Y esto ocurre pues, en las series publicadas hasta un 10, un 15, incluso un 20%, especialmente en hombres, pacientes hipertensos. Para disminuir a cero esta complicación, y es interesante que se pueda realizar algo para disminuir a cero una complicación, lo que nosotros realizamos es lo que se llama, en inglés se llama hemostatic net, malla hemostática traducido al español, que es que cuando acabamos el lifting damos unos puntos externos para pegar la piel a las estructuras profundas. Estos puntos se dejan durante 48 horas, el paciente ni se los ve porque el paciente en las primeras horas tiene que estar tapado. Y esas suturas hace que la piel quede perfectamente pegada, ¿no? Entonces, con la utilización de la malla hemostática, esta complicación, la verdad es que la llevamos a cero, ¿no?